Al hablar de injuria renal aguda, vamos a ir avanzando. Pues acá, como dice, ¿no? Es el deterioro brusco, repentino de la función renal, en la cual va a caer, obviamente, el filtrado glomerular, y por ende, pues, lo más característico es la acumulación de sustancias tóxicas nitrogenadas, que es la urea, la creatinina. Se altera el equilibrio hidroelectrolítico, o sea, el paciente puede hacer alteraciones de sodio. Lo más frecuente y perjudicial son las alteraciones del potasio. Sobre todo hay hipercalemias, es debido a la retención de este electrolito. Entonces, un paciente con hipercalemia tiene alto riesgo de desarrollar, como vimos en un caso clínico, ¿no? Alto riesgo de desarrollar fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, muerte súbita por eso. Entonces, y aparte, las complicaciones de ácido base, que también se suelen asociar. Lo más frecuente, la acidosis metabólica, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Siempre en injuria renal aguda, ustedes busquen una causa o una noxa que deteriore la función renal de manera brusca, ¿no? El paciente puede desarrollar diarrea previamente, esto es nox. Puede estar desarrollando pielonefritis, obviamente va directamente al riñón. Puede estar en estado séptico y también condiciona el riñón. El paciente de repente fue sometido a, póngase por un dolor articular, ¿no? Por ejemplo, por ahí una artritis, una artrosis que he tenido oportunidad de ver, keterolaco por 10, 15 días, 2 veces al día, entonces genera injuria renal. Entonces, siempre va a haber esa noxa que lo caracteriza, a diferencia de la enfermedad renal crónica, que mayormente hay antecedentes de importancia para el desarrollo de esto, ¿ya? Entonces, a inicios de la década, incluso les mencioné que era muy difícil más o menos definir lo que es injuria renal aguda, ¿no? Antes con incluso la terminología de insuficiencia renal aguda, actualmente ya se utiliza otra terminología, injuria renal aguda, falla renal aguda. Entonces, esto de acá viene ya desde los inicios de este siglo, ¿no? 2004, un consenso que se da, Nakadoki, que se reúnen los expertos en falla renal aguda en Australia, Estados Unidos. Ahí está pues uno de los más grandes exponentes de la nefrología a nivel mundial, el italiano Claudio Ronco, Reinaldo Bellomo también, uno de los máximos representantes de la nefrología a nivel mundial. Ambos se reúnen sobre todo para dar esa terminología, ¿no? Y a la vez definir lo que es injuria renal aguda. Pues en ese entonces utilizan el acrónimo RIFLE, ¿no? En la cual tratan de estadificar, ¿no? Riesgo, injuria, falla, pérdida o LOF y enfermedad renal crónica. Entonces, en pacientes con injuria renal aguda, más o menos, se basaban en 2 criterios, la creatinina de sangre y la diuresis. Se decía que el paciente está en riesgo renal agudo, cuando el filtrado glomerular cae en 25% o la creatinina de sangre o sanguínea se incrementa, o sea, en más del 50%, o sea, si el paciente tiene 1 previamente y ahorita está en 1.5, el paciente está en riesgo. O cuantificaban la diuresis 0.5 por kilora por 6 horas, ¿no? Ya si de repente la creatinina se incrementaba un 100%, o sea, previamente estuvo en 1 y ahorita está en 2, se denominaba ya injuria renal o en todo caso lesión renal aguda. Y el flujo urinado caía por ya de 2 por 12 horas también. Y en falla renal aguda, donde ya es bastante el riesgo de que el paciente esté en terapia sustitutiva renal, en la cual prácticamente sobrepasa ya el 200%. O sea, si tiene, pónganse 1, ahorita ya está en 3 o 4 la creatinina sérica, ¿no? Con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 0.3 por kilo hora en 24 horas. O prácticamente el paciente no orinaba nada en 12 horas, ¿no? Entonces, esa fue la primera forma, ¿no? Que se reunieron hasta todo el consenso que hubo en el año 2004 para tratar de definir lo que es injuria renal aguda, ¿no? Con el acrónimo RIFLE, ¿no? Riesgo, injuria, falla, pérdida y enfermedad renal crónica. Si esta falla renal era ya prolongada, se considera pues pérdida de enfermedad renal crónica y finalmente persistente, injuria. ¿No? Esta es
una teoría del año 2004, literatura, ¿no? Pero era dificultoso, ¿no? Medir la filtración glomerular porque tenías que recolectar la orina de 24 horas, más o menos, para tratar de ver, calcular la depuración por ahí en 80 y de repente si ya estaba nuevamente calcular. Entonces, en algunos casos, pues, se trató de modificar los mismos, Claudio Ronco por acá. Este es en el año 2007, 2006, claro, 2007 se reúnen nuevamente y aparece la terminología Akin, en la cual es lo mismo que el rifle, pero solamente toman en cuenta los tres primeros del rifle, RIF, riesgo, injuria, es lo mismo, y eliminan lo que es la pérdida y la parte de enfermedad renal, que es el acrónimo, los dos acrónimos finales, las dos letras finales. Entonces solamente se quedan con las tres primeras. Aquí en uno, que es, ya no utilizan casi el porcentaje del anterior, ¿no? Era un poco dificultoso ver acá, ¿no? El porcentaje, 50%, 25%. Ahora ya utilizan más bien valores absolutos. O sea, si ya el paciente tiene una creatinina de 1.5, o en todo caso varía de la basal a la actual en 0.3, o en todo caso la creatinina ya está por encima 2 veces de valores normales basales, o en todo caso 3 veces, o ya tenemos una creatinina de forma absoluta mayor de 4 miligramos por decilitro, entonces ya se considera un AQI3. A mayor AQI, mal pronóstico se puede decir, porque estos pacientes en estadio o en AQI3 se puede decir, lo más probable es que ya requiera terapia sustitutiva renal, ¿ya? Como por ejemplo acá, o bien el paciente está en terapia sustitutiva renal, ¿no? Paciente ya con un AQI3, en la mayoría de casos, según evaluación especialista, va a requerir terapia sustitutiva renal, ¿ya? Entonces, para el año 2007 nuevamente se reúnen, quitan eso de los porcentajes, se quedan con los tres primeras terminología, que es prácticamente el RIF, pero esta vez ya no le dan ese acrónimo, sino ya lo clasifican en estadios 1, 2 y 3. No es casi mucha la variación, se mantiene lo que es la misma la fórmula, parte diurética, pero igual es casi lo mismo en valores absolutos, ¿ya? Por ahí existe una literatura, pues, estadounidenses en Harvard que trataban siempre de ellos sobresalir por sí solos por ahí y dan la clasificación cinética de creatinina, que sí es una buena forma de verla, pero no es muy usual utilizarla. Que se basan también en el criterio AKIN 1, 2 o 3, que es el AKIN 1, 2 o 3, pero ya miden la creatinina en 24 horas y a 48, ¿no? Si ya teníamos, por ejemplo, 2 controles de creatinina y existe una variación, o sea, no es que la creatinina esté en 0.3, sino una variación en 0.3, o sea, de repente se ha tenido en 1 y a las 24 horas está en 1.3, ya se considera aquí 1. Si he estado, por ejemplo, en 1 y a las 28 horas ya está en 2, se considera obviamente 3. O sea, esta es una variación de creatinina, ¿ya? Lo mismo ocurre a las 48 horas. Entonces, se quita ya los valores absolutos de 1.5, 2 o 3, ¿no? Solamente se queda nomás con la variación de la creatinina, ¿no? Variación, no es que estos sean los valores de creatinina, sí, sino este es, como ven acá, un triángulo significa variación de un valor basal a un valor actual, ¿ya? No es del todo utilizada, pero está dentro de la forma de definición e incluso clasificación de la injuria renal aguda. ¿Ya? Entonces, esto es un poco la epidemiología. Este es Claudio Ronco, uno de los máximos representantes de la nefrología a nivel mundial, sobre todo en terapias sustitutivas renales en pacientes críticos. Acá, como pueden ver, esta es una máquina de hemodiálisis para pacientes pediátricos de 1 o 2 añitos. Es uno de los creadores de estas máquinas que en nuestro medio todavía no hay. Mayormente las terapias, las máquinas de hemodiálisis son para adultos. Tratamos de adaptar cuando ya es un niño para terapia de diálisis.
pero él es encargado de ver, evaluar sobre todo la creación de estas máquinas en pacientes incluso en lactantes. ¿Ya? O sea, imagínense, meses de edad, 1 o 2 añitos, que requieren terapia sustitutiva renal, que en la mayoría de casos el tratamiento ideal es la diálisis peritoneal en estos pacientes por ser tan pequeñitos, pero ya él está creando estas máquinas sustitutivas renales que son para hemodiálisis, dirigidos a este grupo pediátrico. ¿Ya? Entonces, la historia natural de la enfermedad de incurria renal tiene bastantes hitos, perdón. Entonces, se ha descrito desde la Primera Guerra Mundial, nefritis de guerra le denominaban. Llamaba la atención que muchos soldados aplastados, ¿no? Imagínense qué cantidad con daños sobre todo propio de la guerra, aplastamientos que había, llamaban la atención que no orinaban después de este daño, ¿no? A pesar que lo hidrataban, pues por ahí no siempre faltaban, pues, médicos, estudiosos que hacían de repente seguimiento a estos pacientes y le denominaban como nefritis de guerra. Y en realidad era la radiomiólisis lo que estaba ocasionando eso, una radiomiólisis en la cual hay un daño muscular debido a ese aplastamiento, de repente por ahí, ¿no? No sabemos cómo sacar, le denominan síndrome de aplastamiento. Entonces, en sí era la radiomiólisis, que debido a un daño muscular se libera pues la mioglobina, y la mioglobina es muy, muy tóxica a nivel renal, genera necrosis tubular aguda. Entonces, genera pues las famosas fallas renales agudas por aplastamientos. Ya a medida que pasa el tiempo, aparecen las primeras diálisis con Kolff, que es uno de los primeros creadores de las máquinas de hemodiálisis. Más adelante ya algunos van a ir estudiando, van mejorando estas terapias dialíticas. Acá aparece ya el LACI, como les mencioné, uno de los máximos representantes, Ronco y Bellomo, donde hacen mayores estudios en cuanto a lo que es incurria renal aguda. Aparecen los biomarcadores, la creatinina por ahí, y en la actualidad pues existen otros biomarcadores que lo vamos a ver más adelante. La definición Rifle, las guías CADIGO para falla renal aguda, y actualmente pues estamos en las nuevas investigaciones, sobre todo para predecir, en la actualidad tenemos que predecir que el paciente no haga falla renal aguda. ¿No? Mayormente esto de acá se puede prevenirse. En la parte hospitalaria se puede tener bastante prevención en el manejo adecuado de la hidratación, manejo de los factores de riesgo, por ejemplo, la sepsis, adecuadamente manejarlas, que son los pacientes que más desarrollan falla renal aguda. Pues, pero actualmente existen, pues, están en estudio de repente dosar alguna molécula sanguínea que me digan que recién ya lleva 1 hora con falla renal aguda, ¿no? Es un ejemplo hipotético. Porque en la parte clínica práctica lo que dosamos es la creatinina, pero la creatinina recién se eleva en la sangre después de horas de haberse ocurrido un daño renal. Cuando recién cae un 50% de la función renal, recién se eleva la creatinina. O sea, el riñón tiene que bajar un 50% de su función para que la creatinina recién se eleve. Imagínense, ya si el paciente tiene 1 y en una semana ya está en 1.2, ya significa que lo más probable es que ya perdió el 50% de función renal. ¿Por qué? Porque la creatinina recién empezó a elevarse. Entonces, en la actualidad, estas nuevas investigaciones están haciendo eso, buscar alguna biomolécula, obviamente a nivel sanguíneo, que me indique que ya ni bien esté ocasionando el daño renal en cuestión incluso de horas, ya comienza a elevarse. Y más adelante hay 2 moléculas por ahí que el inconveniente pues es el costo de dosarla, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar. La epidemiología, esta enfermedad es más frecuente en el ámbito hospitalario, sobre todo en pacientes con mayor compromiso hemodinámico, como son los pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Acá tenemos en casi un 33% de los pacientes en unidad de cuidados intensivos desarrollan incurria renal aguda y un 6% de los hospitalizados.
Es más frecuente, obviamente, si el paciente está en estado de sepsis, ¿no? Más aún si el compromiso de sepsis es con mayor gravedad, como se ha visto observado en el caso de shock séptico, ¿no? En la cual se compromete hemodinámicamente el paciente y amerita, pues, uso de fármacos vasopresores para tratar de estabilizar la función renal. Casi un 10% de los pacientes que desarrollan, o sea, este 30% requieren terapia sustitutiva renal. Es bastante frecuente en cuidados intensivos el manejo de sustitución renal por terapias de reemplazo renal como la hemodiálisis. Ya en cuidados intensivos, como les mencioné, casi la mitad de los casos son iras prerrenales. Va bien las iras prerrenales con el manejo médico, pero cuando ya se establecen, o sea, se convierten en iras parenquimales, ahí va el asunto, ya dificulta un poco el manejo. La mayoría ya requiere terapia sustitutiva renal. ¿Ya? Entonces, la mortalidad es muy variable, va a depender mucho del tiempo que el paciente está sometido a la noxa, de la intensidad de la noxa, de las comorbilidades que tiene el paciente. Es diferente, por ejemplo, un paciente con shock séptico, foco, por ejemplo, urinario o respiratorio, que desarrolla injuria renal aguda en un paciente de 20, 30 años. Muy diferente que un paciente con shock séptico, por ejemplo, urinario, que desarrolle falla renal aguda en un paciente geronte de 70, 80 años. Entonces, la mortalidad es muy variable. Va a depender mucho, como le digo, el tiempo de exposición a la noxa, el tipo de noxa, obviamente, y las comorbilidades que el paciente se asocia. ¿Ya? La edad del paciente, si es diabético o no. Entonces, mientras más comorbilidades tiene el paciente, puede ser pronóstico, suele ser malo. El fracaso renal agudo puede ser prerrenal, parenquimal o en todo caso postrenal. Prerrenal mayormente se debe que hay una disminución, una caída del flujo plasmático renal, ya sea de forma relativa o en todo caso de forma absoluta. Absoluta me refiero, por ejemplo, el paciente perdió líquido hacia el exterior, por ejemplo, una diarrea, una hemorragia, náuseas, vómitos, entonces hace hipotensión y eso genera pues una caída de manera absoluta del flujo plasmático renal. Relativa acá más o menos existe una redistribución del plasma hacia el intersticio y generándome pues un estado de hipovolemia relativa. No es que el paciente perdió líquidos al exterior, sino redistribuyó todo su plasma hacia el intersticio. Por eso es muy frecuente en pacientes con cirrosis, con síndrome nefrótico, con insuficiencia cardíaca. Entonces genera pues los famosos síndromes hematosos, síndromes nefróticos por ahí. Ese es el daño prerrenal, ¿no? El shock, obviamente por el estado de vasodilatación generalizada, disminuye lo que es el flujo plasmático renal, condicionándome una ira prerrenal. Muchos de estos iras prerrenales, si la noxa persiste, se convierte en daño ya parenquimatoso. Se manifiesta en la mayoría, evolucionan a necrosis tubular aguda, que puede ser isquémica, que mayormente las isquémicas son debido a estos, debido a que no le llega la cantidad de riego sanguíneo persistente, se convierte en isquémica. La mayoría de estas casos se convierten en isquémica. Pero también hay la tóxica, ¿no? Que puede ser por toxicidad endógena. Acá debe ser endógena, no exógena. Acá dicen dos exógenas. Exógena significa que hay una noxa fuera del organismo que condiciona daño renal agudo, por ejemplo, fármacos, el contraste que se utilizan en tomografías, y acá debe ser endógena, ¿ya? Toxicidad endógena significa que hay moléculas propias del organismo, pero cuando se incrementan suele ser muy perjudicial para la función renal. Por ejemplo, los pigmentos biliares, cualquier patología biliar que genere obstrucción. Va a haber incremento de las bilirrubinas a predominio directo y esta bilirrubina es muy tóxica a nivel tubular, pues genera una toxicidad endógena. Las proteínas, las gamapatías, el mieloma múltiple, de igual manera. La rhabdomiólisis con la mioglobina, por ejemplo, también genera toxicidad endógena.
Dentro de las parenquimatosas, si es que hay un compromiso tubulo-intersticial, también hay un compromiso glomerular o en todo caso vascular, ¿no? La vasculitis, la hipertensión que genera crisis hipertensiva o maligna, también un paciente con crisis hipertensiva con presiones de 200 puede generar un daño renal agudo, más aún si esto persiste con mayor razón. Y las postrenales mayormente se asocian a problemas obstructivos, ¿no? En caso, por ejemplo, de damas, los problemas oncológicos que genera invasión del piso vesical, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario, de endometrio, que invade la vejiga o el piso vesical, genera pues obstrucciones de la vía urinaria y finalmente una ira postrenal. En caso de hombres igual, ¿no? Las patologías neoplásicas, prostáticas, también generan ese proceso. Entonces, en el fracaso renal agudo, la anoxia puede ser desde un punto de vista prerrenal, parenquimatoso o en todo caso postrenal, ¿ya? Es la importancia también de clasificar, así como clasificamos la acidosis metabólica, la hiponatremia, la hipernatremia, también en falla renal aguda hay que tratar de clasificar si es prerrenal, parenquimatosa o postrenal. Cada grupo estaca tiene un manejo diferente. Mayormente las prerrenales requieren hidratación profusa, ¿no? A diferencia de las parenquimales, que tal vez no. Mayormente las parenquimales, si son persistentes, requieren ya terapia sustitutiva renal. Las postrenales, el manejo es la desobstrucción, obviamente. Si está obstruyendo la vía urinaria, tengo que desobstruir para que comience a orinar el paciente y las sustancias tóxicas se pierdan, ¿no? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Acá tenemos, desde un punto de vista, por ejemplo, si el daño es tubulo-intersticial, fármacos que lo ocasionan van a provocar más daño renal a la unidad anatomofuncional que es el riñón. Si el daño es glomerular, también. Acá cuando cae de manera absoluta o relativa el flujo plasmático renal, también va a haber una reducción de la presión de filtración y todo me va a generar pues injuria renal aguda. Problemas obstructivos o porrenales, ¿no? La uropatía obstructiva crónica sobre todo, obviamente. Y aquellos uso de fármacos bastante nefrotóxicos. No es lo mismo que el anterior, un poco más didáctico para clasificarlo. La fisiopatología. La fisiopatología más o menos nos basamos en mecanismos para poder entender tanto los factores vasodilatadores, vasoconstrictores, que siempre va a estar en equilibrio, se puede decir. De repente hay una hipotensión por ahí, entra el factor vasoconstrictor. De repente hay una crisis hipertensiva, entra el factor vasodilatador para tratar de compensar ese y no perjudique la función renal. ¿Ya? Entonces, luego de eso, si es que hay una desregulación de estos factores, aparece la inflamación, el daño celular, la necrosis. Muchos evolucionan de repente, se pueden adaptar, se pueden reparar, o en todo caso, pues ya existe un daño ya perenne, que finalmente es la atrofia, todas esas condiciones que se asocian ya a un compromiso más crónico. Si la anoxia persiste, obviamente se va a cronificar, pues, ¿no? El daño. Estos son los factores vasculares, que va a depender mucho de unas células muy especializadas, acá que son las yuxtaglomerulares, que sintetizan lo que son la renina. Entonces, por ahí la arteriola aferenta responde a este estímulo haciendo vasoconstricción, vasodilatación, ¿no? Entonces, siempre va a haber un equilibrio entre factores vasoconstrictores y vasodilatadores. Y en injuria renal aguda siempre va a haber activación, ¿no? de este equilibrio, con mayor razón. Y también hay algunos factores que de repente se van añadiendo al paciente y pueden perjudicar este equilibrio, ¿no? Por ejemplo, el uso de AINES, el uso de IE-Casara2, que más adelante con una imagen les voy a explicar mejor. Esto es lo que se va a ver, principalmente la inflamación.
lo que se va a ver, acumulación de toxinas, isquemias. ¿Cuáles son las principales células inflamatorias? Las células dendríticas, macrófagos, células mesangiales. El podocito también se encuentra bastante involucrado, provoca enfermedad glomerular, sobre todo estas células. Tanto el podocito que se encuentra a nivel glomerular o en todo caso las células tubulares. Son las más perjudicadas en caso de falla renal aguda. ¿Ya? Entonces, cualquier activación de la toxina genera activación de estas células, con compromiso principalmente de podocitos y células tubulares. ¿Hasta el momento alguna pregunta, duda? ¿Me estoy dejando entender? Sí, doctor. Doctor, Sí, bastante doctora. claro. Ya. ¿Listo? Pues continuamos, es la inflamación, ¿no? Primero se pierde, hay un desbalance, en injuria renal aguda hay un desbalance de factores vasoconstrictores y vasodilatadores. Aparece la inflamación con las células que mayormente prevalecen y las células que se van a perjudicar en su mayor cantidad. Ahí, una de ellas son las células tubulares, ¿no? Acá tenemos las células tubulares, su epitelio normal, con su membrana basal, sus canalículos, sus canales, podemos observar basales, este es el epitelio, los canales, ¿no? Por donde hacen el intercambio de sodio, potasio, cloro, todas esas cositas. Pero cuando ya hay una toxina, una isquemia, se aparecen pues las proteasas, los factores inflamatorios. ¿Cómo cambian los canales, no? Viajan hacia el epitelio, provocando mi ingreso de mayor sustancias inflamatorias y mayor necrosis, ¿no? Va a depender mucho del tiempo de la noxa, el tipo. Algunas células se pueden recuperar, se regeneran. Algunas células ya se pierden. Más aún, si es que hay un daño de la membrana basal glomerular, mayor daño hay. En algunas, de repente cambian su forma, se diferencian, pero para adaptarse al cambio. No van a ser las mismas células en ribete en cepillo, con canales, no. Estas células mayormente tienen tendencia a ser planas, pero no cumplen la misma función que las células previamente dañadas, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos tubulares. Esta es una ira prerrenal, ¿no? Las causas, ¿no? Estamos en ira prerrenal. Hipovolemia verdadera, o sea, el paciente pierde líquido hacia el exterior, por ejemplo, diarreas, vómitos, uso de laxantes, diuresis osmótica, diuréticos, fiebre, quemaduras. Entonces, esto genera pues depresión verdadera del volumen, genera una, se puede decir, de forma absoluta. Ahora, de forma relativa, mayormente una hipovolemia relativa. Existe una redistribución del líquido, del intravascular, se va hacia el líquido intersticial. Pues podemos observar que existe en sí una hipovolemia relativa, ¿ya? Una hipovolemia relativa, una redistribución del líquido del intravascular hacia el intersticio. Y esto se observa pues en estados, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, congestiva, en hepatopatías, la cirrosis hepática, en síndromes nefróticos, pues genera un estado de, sobre todo, de hipovolemia relativa. No es que el paciente pierda líquidos al exterior, sino lo redistribuye generándome aparentemente una hipotensión por redistribución. A diferencia que este grupo, el primer grupo que sí, pierden líquido hacia el exterior, son hipotensos, pero de manera absoluta por pérdida, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a ira prerrenal. Acá es la forma, acá sí me gustaría que tomen atención, ¿no? Acá tenemos un glomérulo, arteriola aferente, arteriola eferente. Cuando cae la presión, por cualquier motivo, ¿no? Una hipotensión por una diarrea, el paciente de repente es mucho fármaco antihipertensivo. Para que el riñón no sufra, existe el mecanismo de equilibrio, vasoconstrictor y vasodilatador, que les mencioné previamente. Entonces, vasodilatador, acá incrementa las sustancias vasodilatadoras que son las prostaglandinas.
¿no? Existe una vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, ¿qué? La sangre llega por acá, se filtra, se forma orina y nuevamente sale por la arteriola eferente. Entonces, para mantener ese filtrado adecuado, ¿qué existe? Existe una vasodilatación fisiológica, obviamente, mediada por prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas hacen que se vasodilate. ¿Para qué? Para que llegue más cantidad de sangre hacia el glomérulo y me produzca orina, ¿no? Y para incrementar un poco más la presión de filtración, existe una vasoconstricción. Entonces, esa presión que me ejerce hace que me permite una adecuada filtración glomerular. Entonces, esta vasoconstricción que está a nivel de la arteriola eferente está mediada por la angiotensina 2. Es por eso que en estados de hipotensión se activa el sistema renina-angiotensina para vasoconstricción, aparte que te provoca una vasoconstricción generalizada a nivel periférico, también a nivel renal genera esto, una vasoconstricción de la arteriola eferente para que me incremente la presión intravascular y me forme orina adecuadamente. Entonces, esta es la forma cuando cae la presión por cualquier motivo, causa, circunstancia. Entonces, este es el mecanismo adaptativo, el equilibrio que se da. Pero hay situaciones que, por ejemplo, el paciente hace injuria renal aguda y lo sometemos a AINES, por ejemplo, ¿no? Lo más conocido de diclofenac, con naproxeno. El paciente, por ejemplo, está con estados de artritis generalizada, por ahí estado séptico, ¿no? Y le sometemos, tiene dolor, le sometemos a AINES. Entonces, ¿qué hacen los AINES? Inhiben a las prostaglandinas. Al inhibir las prostaglandinas, ese mecanismo vasodilatador se pierde, más bien va a haber vasoconstricción, cae el flujo sanguíneo. O en todo caso, al paciente lo sometemos a IECA-SARA-2, ¿no? Que está contraindicado más aún si el paciente está hipotenso. Entonces, perdemos el sistema vasoconstrictor, ¿no? Lo inhibimos a la angiotensina 2 con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los receptores de angiotensina. Entonces, si el paciente le sometemos a AINES, lo sometemos a IECA-SARA-2 en estados de injuria renal aguda, pues podemos perjudicar esta respuesta fisiológica que el riñón trata de adaptarse a los cambios para mantener un flujo adecuado. Por ende, a las finales cae el filtrado glomerular, ¿no? Entonces, los AINES y los IECA-SARA-2 contraindicados cuando el paciente está cursando una injuria renal aguda. Esta es la parenquimal, que puede deberse a un daño, por ejemplo, glomerular, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Puede dañarse el vaso sanguíneo, por ejemplo, la vasculitis, la crisis hipertensiva maligna. Puede dañarse el intersticio o el túbulo, tóxicos, por ejemplo, contraste iodado, antibióticos, AINES, acá también debe estar los AINES, uso sobre todo inadecuados, o en todo caso, como les mencioné previamente, los tóxicos endógenos, ¿no? La mioglobina es bastante tóxica, acá falta también los pigmentos biliares, también es bastante tóxico, en caso de mielomas hay pues la proteína de Benson-Jones, también es bastante tóxico, ¿ya? Estos son los problemas parenquimales. Acá, por ejemplo, pigmentos orgánicos que me generan toxicidad endógena, acá están todos, ¿no? Mioglobina en caso de rabdomiólisis, que se ve en traumatismos, en hipertermias malignas, cetoacidosis, enfermedades hematológicas que me liberan hemoglobina, mioglobina sobre todo, ¿no? Entonces, todos son compuestos tóxicos que generan este tipo de necrosis tubular aguda. Esto es lo mismo que el anterior. Estamos viendo si es parenquimal, obviamente si hay un daño glomerular, si hay un daño de vasos sanguíneos, sobre todo la vasculitis, o en todo caso el daño es tubular. Y más aún si el daño es el intersticio, prácticamente es el armazón donde todo confluye, ¿no? Entonces hay daño tubular, daño sanguíneo, daño del intersticio, daño vascular o en todo caso glomerular. Esto es lo que se lleva a cabo
Prácticamente, si la noxa persiste en casos parenquimales, pues la descamación de las células, ¿no? Una descamación y finalmente, pues, un daño de necrosis tubular aguda, ¿no? Si la noxa persiste, comienza la cascada inflamatoria, la aparición de neutrófilos con todas sus citoquinas, sus enzimas, sus reactantes de especie de oxígeno, reactivas de oxígeno, entonces todo genera inflamación, daño, y más aún si se daña la membrana basal glomerular ya no hay marcha atrás, es muy difícil la recuperación. Entonces, va a depender mucho del tiempo de la noxa para que finalmente exista una necrosis tubular aguda como en estos casos. Prácticamente una vez que ya hay necrosis tubular agudas, pierden su coloración, se vuelven un poco más pálidas, ¿no? A diferencia de las que tienen mayor viabilidad. Y finalmente, pues un daño renal masivo. Las postrenales mayormente son, pues, obstructivas, ¿no? Como les mencioné, en caso, por ejemplo, de en las damas, los problemas ginecológicos, ¿no? Podemos tener, en caso de varones, no está por acá, debe estar mencionando los problemas prostáticos, acá no lo mencionan, acá están las neoplasias de próstata, de uretra, de colon, que infiltra vejiga, y los problemas también, pues, de vejiga neurogénica, que también es bastante frecuente en nuestro medio, propio de diabéticos, propio de pacientes con nacimiento congénito, por ejemplo, de meningocele que generan vejigas neurogénicas. Y esto genera, pues, unas obstrucciones crónicas de la vía urinaria y finalmente una enfermedad renal crónica, sobre todo si es algo más crónico. Pero si es algo más agudo, por ejemplo, los problemas prostáticos, los obstructivos oncológicos generan más una injuria renal aguda postrenal. En la postrenal, ¿no? Lleva su tiempo. De manera temprana se incrementa la presión intratubular. Eso es retrógrado, obviamente, ¿no? Acá estamos los túbulos. Comienza el incremento de la presión intratubular. A medida que pasan las horas, aún más incrementa. Y finalmente, pues, el filtrado plasmático renal cae a medida que avanza la situación, ¿no? Comienza primero el daño tubular, se pierde la capacidad de reabsorber, reabsorber, ¿no? A nivel, o secretar a nivel tubular. Y finalmente se pierde la capacidad de filtrar el glomérulo. Es la parte ya final, ¿no? Cuando el daño es, obviamente, retrógrado, ¿no? A diferencia del parenquimal o prerrenal, que más bien es anterógrado, comienza con un daño glomerular y finalmente se va extendiendo hacia más la parte más distal. En el postrenal, más bien es un poco más retrógrado, comienza el daño tubular y finalmente lleva hacia un daño glomerular si es persistente. Entonces, acá es la historia natural de la enfermedad. Las injurias renales agudas, gran grupo se recuperan, ¿no? Cae la función renal, la urea y la creatinina se eleva, y si resolvemos rápido la noxa, se recupera casi un 100%. Hay algunas que demoran y hay otras que persisten por mucho tiempo e incluso algunas que desarrollan ya enfermedad renal crónica, ¿no? Por eso acá tenemos la noxa, comienza con una noxa. Gran grupo desarrolla la injuria renal aguda, una etapa de deterioro y finalmente una etapa de recuperativa. Hay otros grupos que la noxa todavía perdura un poco más tiempo, pasa una fase de mantenimiento y a medida que mejoramos, una fase recuperativa. Hay otro grupo que de repente es mayor la noxa, mientras mayor la noxa, más intensa, mayor se expuesta, obviamente la fase de mantenimiento recuperativo es más larga. Si a uno se va a recuperar o recupera la función renal en base, como le digo, al tiempo de exposición, al tipo de noxa, todo eso, y más aún si tiene comorbilidades. Como que hay otro grupo, pues, que puede persistir para siempre, por mucho más tiempo y finalmente pueden desarrollar enfermedad renal crónica pasado ya los 3 meses. O sea, tener una falla renal aguda por más de 3 meses, sí o sí el paciente va a desarrollar, pues, enfermedad renal crónica. ¿Ya? Entonces, en diversos estadios como que... Entonces, es la historia natural. En algunas, como les mencioné, van bien. En otras, pues, de manera moderada y otros que son mucho más graves. Y eso va a depender mucho, como le dije,
del tipo de noxa, de la intensidad de la noxa, del tiempo de exposición de la noxa y de las comorbilidades del paciente para ver cómo lo somete. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Falla prerrenal puede evolucionar a falla parenquimal o renal, ¿no? Ante la persistencia de la noxa, por ejemplo, persiste la hipotensión, hipoxemia, se convierte rápidamente en renal. Mayormente la fase falla renal prerenal es más manejable. Muchos de ellos requieren hidratación, balance hídrico adecuado. Pero cuando nos olvidamos de un balance adecuado, de una hidratación adecuada, entonces este paciente evoluciona rápidamente a falla renal parenquimal o renal. Gran porcentaje de estos pacientes van a requerir terapia sustitutiva renal. Esto es lo mismo, fase de deterioro, fase de mantenimiento y finalmente una fase recuperativa de la función renal, ¿no? Cómo actúa la noxa, cómo la persistencia y la fase. Lo mismo que el anterior que les explico. Cómo es la característica de cada evolución, ¿no? La historia natural de la enfermedad por parte de eso. Lo que caracteriza, por ejemplo, en injuria renal aguda por renal es la poliuria, una vez que se desobstruye la vía urinaria. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan una injuria renal aguda postrenal y logran desobstruir la vía urinaria colocando de repente una sonda Foley por ahí, le hacen una nefrostomía al paciente para derivar la vía urinaria, es muy característico esta fase poliúrica. Y eso genera en el paciente deshidrataciones. ¿Por qué? Porque el paciente puede orinar 4, 5, he tenido oportunidad de ver hasta que orina hasta 10 litros. Entonces, eso genera deshidrataciones. Y de una ira postrenal nos vamos a una ira más bien prerrenal. Entonces, cuando tengamos desobstrucción de la vía urinaria, hay que tener mucho en consideración esta fase poliúrica, porque el paciente puede desarrollar más bien a una ira prerrenal por deshidratación. ¿Ya? Hace hipocalemias, hace hiponatremias. Entonces, ¿por qué motivo hace esa poliuria? Se ha visto que fisiopatológicamente existe una pérdida de la sensibilidad de la hormona antidiurética. O sea, si recordamos, la hormona antidiurética actúa a nivel de las células intercaladas distales, absorbiendo todo el agua de la luz tubular. Entonces se pierde esa sensibilidad, no va a actuar, por ende, no va a haber una reabsorción de agua a nivel intratubular y todo se va a perder por la vía urinaria. Otros se pierden los mecanismos de absorción, secreción, debido a que el daño fue inicialmente, ¿se acuerdan? Tubular. Se pierden todas esas bombas de filtración, secreción que nosotros conocemos. ¿Ya? Y el efecto diurético de la urea, el paciente comienza a depurar mayor cantidad de urea, ¿no? Debido a que lo acumuló previamente porque estaba obstruida la vía urinaria. Entonces, ese efecto de eliminación de urea en mayor cantidad tiene un efecto particular que genera, pues, que el paciente haga mayor cantidad de diuresis, ¿ya? Eso se llama poliuria en pacientes post-obstructivos, ¿ya? Lo menciono siempre porque he tenido oportunidad de ver en emergencias, ustedes que van a ser internados médicos, que llegan pacientes prostáticos, les colocan sonda Foley y se olvidan de que el paciente comienza a orinar, se deshidratan, hacen diuresis de 3, 4 litros sin necesidad de administrarle su tratamiento adecuado de hidratación y finalmente de lo que desarrollaron una ira post-obstructiva, actualmente desarrollan una ira prerrenal, ¿ya? Por deshidratación. ¿Por qué motivo? Acá están los 3 mecanismos principales de poliuria, ¿ya? ¿Cómo se previene? Hay que prevenir deshidrataciones, iras prerrenales, generan estados de hipernatremia, hipocalcemias, hipocalemias, se pierden tanto el calcio como el potasio. Obviamente esta hipernatremia es debido a la pérdida de agua, ¿no? Se concentra el intravascular debido a la poliuria, a expensas de agua, porque no está adecuadamente funcionando la hormona antidiurética que te reabsorbe agua a nivel tubular.
Ahora, consecuencias de la injuria renal aguda, independientemente sea prerrenal, parenquimal o renal, acá están. Disminuye obviamente la diuresis, ¿no? Provoca oligoanuria. Esta oligoanuria hace que te retenga agua, retención hídrica, puede generar hipervolemias debido a esta retención hídrica. Se manifiesta de repente clínicamente con edemas también. Lo perjudicial es esto, la hiperpotasemia. No hay quien elimine potasio porque el riñón es uno de los principales órganos perdedores de potasio, con mayor capacidad perdedora. Entonces, si falla el riñón, pues es muy habitual que exista acumulación de este elemento, que en grandes concentraciones, como le mencioné previamente, puede provocar daño cardíaco, sobre todo arritmias, ¿ya? Y la elevación de sustancias nitrogenadas que estamos hablando de urea, creatinina, que te puede desarrollar un síndrome urémico. O sea, en injuria renal aguda va a haber hipercalemia, va a haber acidosis metabólica, va a haber síndrome urémico, va a haber oliguria, al igual que en la enfermedad renal crónica. Pero en la enfermedad renal crónica siempre son los antecedentes de importancia que han conllevado a desarrollar esta, y también se van asociando a otras comorbilidades como la anemia, la enfermedad mineral ósea, que casi no es frecuente en injuria renal aguda. En injuria renal aguda el paciente puede tener hemoglobinas de 13, 14 y está con síndrome urémico, está con hiperpotasemia, con acidosis metabólica, ¿ya? Efectos sistémicos de la injuria renal aguda, sobre todo el efecto de la uremia puede perjudicar a nivel cardíaco, genera apoptosis del miocito, puede generar insuficiencia cardíaca aguda, el estado urémico, la encefalopatía urémica te puede provocar daño cerebral, como podemos observar. Puede condicionar congestión pulmonar debido a esa acumulación de líquido, ¿no? Debido a ese estado de necrosis tubular, no va a haber una adecuada filtración glomerular, el pulmón se perjudica, ocasionándome un edema pulmonar. Al igual ocurre también a nivel epidémico, ¿no? Entonces, siempre va a haber una interconexión del riñón con el resto de órganos, ¿ya? Siempre va a haber esa interconexión, ¿ya? Por eso todos los pacientes renales, ya sea con daño crónico o agudo, siempre van a estar comprometidos los otros órganos, ¿ya? Siempre se va asociado a eso. Las manifestaciones clínicas, como les mencioné, va a depender mucho de la acumulación de sustancias tóxicas y obviamente dependiendo de la causa, la forma de presentación. Si es prerrenal, el paciente va a estar pues con síntomas de deshidratación, ¿no? Hipotensión, palpitaciones, mucosas orales secas, por ahí antecedentes de repente de un estado que permita la deshidratación y diarreas, todo eso, ¿no? Disminución de la turgencia cutánea, ¿no? Entonces, todo esto me va a generar manifestaciones propiamente prerrenales. Renales, obviamente, por ahí vemos si el problema es isquémico o nefrotóxico. El isquémico mayormente es una evolución en la mayoría de casos de un prerrenal, ¿no? El daño isquémico. Los nefrotóxicos, como les mencioné, ya puede ser nefrotoxicidad endógena o exógena. Igual les mencioné previamente, exógena, uso de contrastes. De repente, siempre es bueno, por eso ustedes preguntar, ¿no? ¿Ha sido sometido a algún examen que meritaba contraste? ¿Toma algún medicamento tóxico? Una oportunidad vi un paciente que hizo falla renal aguda por ketorolaco, porque consumió ketorolaco y dexametasona por casi mes y medio todos los días. ¿Por qué? Porque le dolían las rodillas. Llegó con creatinina de 8 y urea de 200 casi. Por poco se dializa ese paciente, ¿no? Se le dio un tratamiento adecuado, se suspendió obviamente la noxa. Entonces, siempre es bueno preguntar. Si ustedes están pensando también de repente en algo agudo,
Entonces, pregunten por qué motivo desarrolló eso. Busquen esa noxa que ha deteriorado de forma aguda la función renal. ¿Ya? Esa es la hiperazoemia renal. Y la postrenal, pues, por ahí, antecedentes de importancia, pacientes de la tercera edad con problemas prostáticos, generan retenciones urinarias agudas, por ahí ustedes al examen físico palpen la vejiga, entonces por ahí hay una retención aguda, antecedentes de repente de neoplasias ginecológicas y vemos hiperazoemia, de repente esa neoplasia está que se infiltra a la vejiga y está generando obstrucción de la vía urinaria. Entonces, el manejo, tenemos que, obviamente, derivar la vía urinaria, desobstruir, y eso se encarga, pues, urología en apoyo de ellos, ¿no? Por eso la importancia de los antecedentes oncológicos, prostáticos, todo eso genera. Ahora, en analítica, ¿no? Ya estamos casi al último. Por ahí me preguntaron, doctor, ¿cómo puedo diferenciar una ira prerrenal con la parenquimal con exámenes de laboratorio? En sí es muy difícil, ¿no? Esto acá es lo que ustedes van a encontrar en la literatura, ¿no? Que es la fracción de excreción de sodio, menos del 1%, mayor. Pero para eso tú requieres, pues, que el paciente recolecte su orina de todo un día, ¿no? Es muy difícil cuantificar. Imagínense, algunos pacientes están en anuria, entonces es bastante dificultoso, ¿no? Mayormente nos basamos para diferenciarlo clínicamente. Clínicamente vemos, de repente es un paciente deshidratado, todas las condiciones clínicas que nos puede orientar hacia una prerrenal. Parenquimatoso, de repente el paciente ha sido sometido a AINES, a contraste, ¿no? Entonces, ¿nos puede ayudar el examen de orina? Sí. El examen de orina nos puede ayudar por ahí viendo la osmolaridad. ¿En qué medida? Obviamente, si es un paciente prerrenal deshidratado, entonces el riñón no le conviene orinar más, ¿no? Está deshidratado, más bien va a ser oligurias. Y esa orina más bien va a estar concentrada, es por eso que la osmolaridad de orina está elevada, está concentrada. En cambio, un parenquimatoso no, conserva la osmolaridad. Un prerrenal que está deshidratado, el riñón no va a actuar orinando lo normal, va a tratar de reabsorber todo el líquido posible para evitar mayor cantidad de pérdidas de agua. Es por eso que esa orina se concentra y su osmolaridad obviamente está más elevada. Ya, entonces, más o menos es la forma más habitual con un examen simple de orinar, podemos ver la osmolaridad urinaria, sí. Eso sí nos ayuda, pero ver la tasa excretora fraccionaria de sodio, un poquito dificultoso, pero siempre bueno tenerlo en cuenta, ¿no? La literatura que menciona, porque ha sido pregunta de examen de NAD, de residentado, estas dos comparaciones de prerrenal como parénquima, ¿ya? Las dos. Este término de disociación, este de acá es ahorita que me acuerdo, esta es una clase que les di a los residentes de medicina interna. Por eso veo que está un poquito de nivel esta presentación. Están en pregrado. Pero de todas maneras es bueno para que ustedes entiendan. ¿Qué es el término disociación urea-creatinina? Esta disociación urea-creatinina se observa en iras prerrenales. Es una forma también de diferenciar, no, esta es una ira prerrenal que una parenquimal. Siempre va a haber una relación entre urea y creatinina. O sea, si la creatinina está en 1, la urea está en 20. Si la creatinina está en 2, la urea está en 40. Si está en 3, 60. No exactamente, ¿no? Pero siempre van a mantener esa relación de 1,20, 1,15. Pero hay oportunidades donde la creatinina está en 2 y la urea está en 100, 150. O sea, ya se pierde esa asociación. Entonces, esa pérdida de asociación, de disociación, se observa más en iras prerrenales. ¿A qué se debe? ¿Por qué se eleva mucho la urea y no va a la par de la creatinina?
Entonces hay una elevación a expensas de la urea y no de la creatinina. O sea, eso se denomina disociación urea-creatinina y eso se ve más en injurias prerrenales. ¿A qué se debe? Ya que en estados de deshidratación, que se observa más en prerrenales, existe una mayor secreción de hormona antidiurética. Entonces, en estados de hipovolemia, de hipotensión, como en casos de deshidrataciones, pues se activan los mecanismos hipertensores. Uno de ellos es la activación de la JAK, otros es la activación del sistema renina-angiotensina, ¿no? Que son los dos principales mecanismos endocrinológicos hipertensores. Entonces, ¿qué hace esta JAK? Aparte que te reabsorbe agua, te va a reabsorber la urea también, jala urea a nivel tubular, ¿no? Viene la JAK, que está a nivel plasmático, se van a las células tubulares y todo el agua de la luz tubular te lo reabsorbe, ¿no? A través de las acuaporinas tipo 2. Pero así como reabsorbes agua, también jala urea. Entonces jala mayor, y como hay gran cantidad de JAK, también va a haber gran cantidad de reabsorción de urea, y toda esta urea se va al intravascular. Es por eso que se eleva la urea a expensas y no de la creatinina. Entonces, en iras parenquimales se mantiene la asociación urea-creatinina, 1:20, 1:40. En iras prerrenales no se mantiene esa asociación debido a este mecanismo de secreción de mayor de JAK que trata de reabsorber todo el agua que quiere, pero a la vez también arrastra la urea hacia el intravascular. ¿Ya? Estos son los nuevos biomarcadores que les dije, ¿no? Para nosotros hablar de injuria renal aguda, creatinina y urea utilizamos, pero como dice, se eleva hasta las 70, o sea, después de las 72 horas de inicio de lesión, recién encontramos elevación de creatinina. O sea, el paciente tiene que perder casi un 50% de la función renal para tener recién la creatinina en 1.1, de lo que lo normal es 1, ¿no? 1.1, 1.2, pero ya han pasado 72 horas, mucho tiempo de inicio de la lesión. Y aparecen los nuevos biomarcadores, uno de ellos la interleucina 18, la gelatinasa de neutrófilo, la lipocaína asociada a gelatinasa de neutrófilo, que es esta. Esta se eleva ni bien inicia la lesión renal, a la 1, a las 2 horas iniciada la lesión. O sea, el inconveniente de estas es el costo, es muy costoso dosarlas. Son muy, muy costosas. Cuestan casi, pues, 20, 50 veces lo normal que dosar una creatinina. Al igual que la interleucina 18, se eleva a las 4 o 6 horas. Entonces, serían los marcadores ideales, porque si yo doso y veo que se encuentran elevadas, significa que ya pasó 1 o 2 horas de iniciales. En cambio, a diferencia de la creatinina que se utiliza habitualmente, pero todavía tiene que pasar 72 horas para recién encontrarse elevada a nivel plasmático. Y para eso, pues, el paciente ha perdido casi un 50% de función renal. ¿Ya? Entonces, estos son los nuevos biomarcadores que, como les digo, no están todavía de forma habitual utilizarlos. Si ustedes se van a otros países, Estados Unidos, Europa, sí lo dosan, pero en raras, casos excepcionales, pues, ¿no? En cuidados intensivos, tal vez, ¿no? Para, ya ni bien lo encuentro incrementada, actúo inmediatamente y le doy manejo de falla renal aguda, ¿no? Estas son las pruebas ecográficas, bueno, esto es para ver sobre todo daños obstructivos postrenales. Mayormente la ecografía, a diferencia de en la enfermedad renal crónica, la ecografía es más útil en enfermedad renal crónica para diagnosticar. Si queremos hacer uso en casos de injurias renales agudas, un minutito. Ya, disculpen. Entonces, en ecografía suelen ser más útiles en parte posobstructiva, ya, como por ejemplo acá yo ubico una dilatación
de las cálices. Entonces, la utilidad en falla renal aguda sobre todo es en post-obstructivas. Entonces, el manejo de IRA, tengo que hacer un balance hídrico adecuado, que ustedes ya están bastante expertos en esa área. Si veo un paciente con deshidratación, hipernatremia, entonces yo tengo que manejar adecuadamente la hidratación, sobre todo en iras prerrenales. Si el paciente ya desarrolló parenquimal, manejo expectante con el servicio de nefrología porque de repente va a requerir terapia dialítica. Son aquellos los que más van a requerir terapia. De los tres, los que van a diálisis son este grupo. Iras postrenales obviamente es la desobstrucción. Y cuidándome, como les dije, de la poliuria, que esta poliuria me puede generar deshidrataciones y finalmente llevar a una prerrenal. Descartar en la medida de todo caso de alguna noxa, si el paciente ha sometido a AINES, a fármacos nefrotóxicos, tratar de suspenderlos y si sí o sí necesita, pues hay que valorar su dosis, de repente requiere un 50% o un 25% de la dosis. ¿Ya? Manejos de las alteraciones hidroelectrolíticas que ustedes ya conocen, cómo se maneja la hipernatremia, hiponatremia, la hipercalemia, la acidosis metabólica, que ustedes ya son expertos en esta área, que es lo más común que van a encontrar en emergencia en estos pacientes. Y eso amerita manejo inmediato, ¿ya? Disnatremias, discalemias y todo lo que es concerniente a acidosis, que ustedes ya muy bien lo manejan. El tratamiento de soporte no solamente es el balance hídrico, que también ya lo hemos visto, el manejo del potasio, ácido base, sino también la nutrición del paciente. En algunos hay que dar mayor cantidad de proteínas porque como es una enfermedad aguda, cataboliza rápidamente al paciente, se desnutre, entonces hay que aportarle de proteínas. Y evitar algunos fármacos que pues perjudiquen más la función renal. Y en caso lo requieran esos fármacos, dosificar en base a su función renal. Ya, entonces esto de acá, bueno, el uso de diuréticos, que lo va a pasar. Lo que sí es la resistencia diurética, sí me gustaría que vean. La resistencia diurética, ya vieron, creo que este tema lo preparé para los residentes de medicina interna cuando les di una charla informativa. Entonces, por eso esa terminología de resistencia diurética, que ustedes lo van a leer también en alguna oportunidad. Resistencia diurética significa que a pesar que yo le doy diurético, el paciente no hace efecto, ¿no? Entonces, varias son las causas. Si nosotros tenemos que conocer sobre todo la farmacocinética del diurético. El diurético, la furosemida se une a la albúmina y cuando llega al riñón no se filtra, sino se secreta por el túbulo. Entonces, si yo tengo un daño renal, como acá, una falla renal con necrosis tubular, la secreción no se va a dar, por ende va a haber resistencia diurética. Si yo tengo, por ejemplo, albúmina muy baja, no se va a unir a la furosemida. En casos, por ejemplo, de síndrome nefrótico o hipoalbuminemia severa, también va a haber resistencia diurética. Entonces, en vano va a ser administrar esos diuréticos, ¿ya? Esa es la necrosis tubular aguda. Entonces, viene el fármaco, se secreta, no se filtra. La furosemida se secreta. ¿Cómo llega al riñón? Al ACDGN por secreción tubular, no por filtración. Es pregunta de examen. ¿Cómo llega la furosemida? Por secreción tubular. Y el test estresante de furosemida, este test estresante en la cual yo tengo que aplicar esta dosis de furosemida, 1 miligramo por kilo, me va a permitir determinar también, es una forma de determinar si es una ira perrenal o parenquimal. Si yo administro esta dosis de furosemida, 1 miligramo por kilo, si el paciente tiene una diuresis de 200 centímetros cúbicos a las 2 horas de administrar la furosemida, es una ira prerrenal. Si no tiene esa diuresis, orina menos de 200, es una ira parenquimal. ¿Por qué motivo? Por la misma farmacocinética del diurético. Si el paciente ya desarrolló parenquimal, significa que tiene necrosis tubular aguda. Entonces, el fármaco no se va a secretar, no va a llegar a las ADG.
por eso que no va a orinar. Pero si en la prerrenal aún no hay necrosis tubular aguda, o sea, ese túbulo está todavía íntegro, entonces, por ende, el fármaco se va a secretar y va a orinar el paciente por mecanismo diurético. Entonces, esa es una forma para determinar también si es una ira prerrenal o parenquimal a través del test estresante de furosemida, en la cual yo tengo que administrar esta dosis de 1 miligramo por kilo. Y si el paciente orina 200 centímetros en 2 horas, es una ira prerrenal. Manejo acá en este paciente hidratación profusa, porque me orina, tiene muy buenos riñones todavía. El problema es que está poco perfundido. En cambio, este de acá no, este de acá ya le tengo que dar un manejo muy distinto a estos pacientes. Si yo lo hidrato, lo más probable es que le puedo provocar una congestión pulmonar, un edema agudo de pulmón, porque esos riñones ya están tapados prácticamente por necrosis tubular. Y la terapia sustitutiva renal, que ya de repente lo van a leer en aquellos pacientes pues, que están con síndrome urémico, que a pesar que yo le doy manejo de hipercalemia refractaria de tratamiento, lo mismo ocurre con acidosis metabólica refractaria de tratamiento, y está con edema agudo pulmonar, está con gastropatía urémica, todos son condiciones o indicaciones para que el paciente requiera terapia sustitutiva renal. Previamente se da un manejo médico y finalmente el paciente es sometido a terapia dialítica. Listo, eso es concerniente a un repaso, bueno, de injuria renal aguda. Es un tema, cogí una presentación que les di a los residentes de medicina interna del hospital. Por eso alguna terminología de repente nueva que han visto por ahí, test estresante de furosemida, resistencia diurética, todo eso que ellos sí o sí están en la obligación de saber, ¿no? Ustedes suficiente con vean cómo se clasifica la etiopatogenia, el tratamiento, que hemos llegado hasta el manejo de hipernatremias, hiponatremias, acidosis, calemias. Entonces, hasta ahí, por lo menos, si lo llevan, si lo tienen muy entendido, no hay problema. Ya las últimas terminologías, no se estresen en saber, porque eso ya es, como les dije, es una aplicación para los que estaban haciendo su residentado médico, su especialización. ¿Alguna pregunta, duda que tengan?